Había dos hombres de gran renombre como maestros del camino correcto. Ibn Alim relata que cuando fue por primera vez a ver a uno de ellos, cuyo nombre era Pir Ardesir de Ghazouin, le dijo a Pir Ardesir: ¿me aconsejarás qué hacer y qué no hacer? El Pir dijo: sí, pero te daré las instrucciones que encontrarás muy difíciles de seguir, ya que irán en contra de tus preferencias, incluso si estas preferencias son a veces por dificultades. Ibn Alim pasó algunos meses con Pir Ardesir y descubrió que la enseñanza era realmente difícil para él. Aunque los antiguos discípulos de Pir Ardesir eran ahora famosos en todo el mundo como maestros iluminados, él no podía soportar los cambios, las incertidumbres y las disciplinas que se le imponían. Finalmente, solicitó permiso a los Pir para irse y viajó a la tequia del segundo maestro, Mursid Amali. Le preguntó al Mursid: ¿me impondrías cargas que podría encontrar casi intolerables? Amali respondió: no te impondría tales cargas. Ibn Alim preguntó: ¿me aceptarás entonces como discípulo? El Mursid respondió: no hasta que me hayas preguntado por qué mi entrenamiento no sería tan oneroso como el de Pir Ardesir. Ibn Alim preguntó: ¿por qué no sería tan oneroso? El Mursid le dijo: porque no me preocupo por ti y tu bienestar real como Ardesir se preocupa por ti. Por lo tanto, ahora no debes pedirme que te acepte como discípulo. La religión es tan simple como los peces nadando en el océano, pero el hombre se ha vuelto muy complicado. Es debido a la complejidad del hombre que la religión parece ardua. La religión no puede ser ardua porque es nuestra propia naturaleza. Está en nuestra respiración, está en nuestros latidos del corazón, circula en nuestra sangre, es nuestra propia médula, nuestra misma alma. ¿Cómo puede ser difícil? La idea misma de dificultad surge debido a una noción errónea. A lo largo de los siglos se nos ha enseñado que la religión es una meta lejana y que el viaje es cuesta arriba. De hecho, la religión no es un objetivo en absoluto y no hay un viaje cuesta arriba o cuesta abajo. No hay viaje posible. La religión es donde estás, la religión es lo que eres, la religión es tu ser, no hay ningún lugar a donde ir. Y aquellos que van en búsqueda se alejan cada vez más de la religión. Buscar es perder, buscar no es encontrar. Buscar se vuelve cada vez más difícil. Cuanto más lejos llegas, más difícil se vuelve, más frustrante, porque cuanto más te esfuerzas por alcanzar a Dios, menor es la posibilidad de alcanzarlo. Dios ya es el caso. Dios es el océano, nosotros somos los peces. Y no es necesario que un pez aprenda a nadar. He oído Mullah Nasruddin estaba pescando en un lago. Era un lago privado y la pesca estaba absolutamente prohibida. Y justo detrás de él había un gran cartel que decía en letras mayúsculas: no se permite pescar. Los intrusos serán procesados. Pero estaba sentado en la orilla, pescando. El casero vino y lo pilló con las manos en la masa. Él preguntó: ¿qué estás haciendo? Mullah se rió. Dijo: le estaba enseñando a nadar a este pez. Ningún pez necesita ninguna enseñanza para nadar. Ningún hombre necesita religión alguna. Todo lo que se necesita es volverse simple. Deja tus complejidades, deja tus juegos mentales innecesarios. Esté en silencio y quieto y lo encontrará en el centro mismo de su ser. Está esperando allí, pero es una voz muy quieta. Tu mente está creando tanto ruido, por eso no puedes oírlo. He oído. Un inglés y un irlandés viajaban en el techo de un autobús londinense, y al inglés en especial le había molestado la confusión, el bullicio y el estruendo estridente de todos lados. Llegaron a la vista de la abadía de Westminster, y en ese momento las campanadas estallaron en una alegre melodía. El inglés se volvió hacia su amigo y le dijo: ¿no es sublime? Es glorioso escuchar esas campanadas repicando en el cielo, y no eleva cada vez más los pensamientos hacia el creador de todas las cosas. Casey se inclinó y se llevó la mano a la oreja. Tendrás que hablar un poco más alto, George. Esas magníficas campanillas, viejo Top, ¿no te infunden un sentimiento de reverencia, de asombro? ¿No despierta esa tintinabulación dorada los recuerdos dorados de un pasado feliz? Casey se inclinó aún más cerca, con el rostro aún desconcertado.
George, tienes que hablar más fuerte, no puedo escuchar una palabra de lo que estás diciendo. El inglés casi gritó en los oídos del otro. Las campanas, cosa vieja, las maravillosas campanas. Correcto. ¿No es melodioso ese repique? ¿No te lleva de vuelta a las oscuras vistas del pasado cuando el mundo era joven y el corazón primaveral del hombre se enfrentaba con una dulce reverencia joven a los horribles milagros de la divinidad? Casey pegó la boca al oído del otro hombre y gritó. No puedo oír una maldita palabra. Esas malditas campanas están haciendo un gran escándalo. No puedo oírme a mí mismo, diablos. La campana está sonando en ti. Eres el templo y la campana suena continuamente en ti, es tu vida, pero hay mucho ruido. La mente se ha convertido en un mercado. Has perdido todo contacto contigo mismo, por eso has perdido el contacto con Dios. No es que tengas que buscar a Dios. ¿Dónde lo vas a buscar? ¿En qué dirección? No tienes ninguna dirección. No conoces su forma, su nombre. Incluso si te encuentras con él, no podrás reconocerlo, así que no comiences ningún viaje hacia Dios. Eso está absolutamente condenado desde el principio. Por el contrario, muévete hacia adentro, vuélvete más silencioso, vuélvete más relajado y, de repente, un día comenzarás a escuchar esas hermosas campanadas sonando en ti. Comenzarás a escuchar esa voz suave y apacible. Está ahí, nunca lo has perdido ni un solo momento. No se puede perder. Por eso todos los grandes videntes del mundo han insistido en que Dios es tu naturaleza. Dios está dentro de ti, su reino está dentro de ti. No hay necesidad de buscar y buscar. Entonces, ¿qué se necesita? Caer en el silencio, caer en un estado armonioso y melodioso del ser una no mente. Eso es lo que siguen haciendo los sufíes. Bailar, cantar, abrazarse, besarse. Se están derramando el uno en el otro, creando un campo de energía en el que el silencio emerge fácilmente. Y en el silencio, se encuentra a Dios. El silencio es su rostro. En la música interior se encuentra a Dios, la música es su nombre. En un estado completamente perdido, cuando estás borracho, cuando no te dejan en absoluto, lo encuentran. Cuando no lo es, lo es. El buscador es demasiado, por eso sigue perdiendo. Se dice del gran místico sufí, Bayazid, que cuando Bayazid llegó a la estación de cercanía escuchó una voz que le ordenó, pide algo. El estado de proximidad es el estado en el que te estás quedando en silencio, cuando las voces en tu cabeza están desapareciendo, evaporándose. Cuando los pensamientos te abandonan, te abandonan. Cuando te sientes completamente solo, ni siquiera las sombras de los demás están presentes. Cuando estás a punto de desaparecer. Eso se llama la estación de cercanía. Cuando Bayazid llegó a la estación de cercanía escuchó una voz que le ordenó, pide algo. No tengo ningún deseo, respondió. Pero la voz insistió. Decía, pide algo. Nuevamente dijo, pero no hay nada que pedir porque no tengo deseos. Pero de nuevo la voz repitió, pide algo. Bayazid respondió, entonces solo te quiero a ti. La voz dijo entonces, mientras quede un átomo de la existencia de Bayazid, esto es imposible. Bayazid falló. Estaba al borde. Empezó a preguntar. Regresó, porque con el deseo estás de regreso, con el deseo la mente está de regreso. Incluso si el deseo es por Dios, eso no importa. Hubieras pensado que era hermoso que Bayazid deseara a Dios. Pero el deseo es deseo, lo que deseas es irrelevante. El deseo trae de vuelta la mente que desea. Bayazid había vuelto a entrar en el mercado, esa estación de cercanía se había perdido. En el momento en que dijo, solo te quiero a ti, estaba allí. Una vez más, el yo se había reunido, y cuando hay un yo, crea un tú. Cuando hay un yo, crea dualidad y todo se pierde en la dualidad. Cuando no hay yo, entonces hay no dualidad. Entonces eres uno con la existencia, absolutamente uno. Entonces no eres más que una pulsación de la existencia misma, solo una onda en el lago de esta conciencia infinita. En el momento en que dijo, solo te quiero a ti, la voz dijo, mientras quede un átomo de la existencia de Bayazid, esto es imposible. El hombre tiene que desaparecer para que Dios sea. Todo lo que se necesita es el simple fenómeno de la desaparición. Pero como no queremos desaparecer, todo el enfoque se vuelve muy arduo.
Entonces empezamos a jugar. Por un lado queremos a Dios y por otro lado queremos protegernos. Nuevamente se dice de Bayazid que una vez estaba caminando por un camino con sus discípulos cuando se encontraron con una cabeza cortada que yacía en el camino. En su frente estaba escrito este sutra tremendamente importante del Corán: él pierde tanto el mundo como el más allá. Bayazid levantó la cabeza y la besó. Cuando sus discípulos preguntaron quién era el hombre, él respondió: este es el jefe de un derviche sufí que entregó ambos mundos por Dios. Todavía no he podido hacerlo. Llegué al punto donde podría haber sucedido, pero fallé. En la cabeza cortada estaban escritas estas palabras del Corán: él pierde tanto el mundo como el más allá. Uno tiene que perderlo todo, solo entonces se gana a Dios. Las personas que buscan a Dios, las personas que buscan la iluminación, el nirvana, moksha o cualquier otro nombre, seguirán desapareciendo y sus vidas se volverán cada vez más complicadas y el viaje se volverá cada vez más difícil. Pero Bayazid había aprendido una lección de su primera experiencia. Pronto estuvo de nuevo en la estación de cercanía. Nuevamente se le preguntó: Bayazid, pregunta algo. Esta vez ni siquiera se molestó en decir: no tengo nada que preguntar. Porque incluso si dices: no tengo nada que pedir, lo estás. Simplemente se sentó allí en absoluto silencio. Una y otra vez la voz lo provocó, lo tentó: pregunta algo, Bayazid. Pero no hubo respuesta de Bayazid. 3 veces se repitió: Bayazid, pregunta algo. Y esta voz era la voz de Dios, era una falta de respeto. Cuando Dios mismo te está diciendo que pidas, pídelo. Pero Bayazid no estaba allí, no había nadie. Entonces, ¿cómo ser respetuoso o irrespetuoso? Esto es lo que los sufíes llaman adab. La forma de estar en la presencia de un maestro y, en última instancia, la forma de estar en la presencia de Dios. No hubo Bayazid, así que incluso esta provocación, pregunta, Bayazid. Esto es una falta de respeto hacia Dios. Yo mismo soy Dios, pidiéndole que pregunte algo. Estoy contento contigo. Estoy aquí para darte todo lo que quieras, todo lo que pidas. Incluso si me preguntas, estoy dispuesto a entregarme a ti. Pero esta vez no hubo nadie, el silencio permaneció imperturbable. No hubo respuesta de Bayazid. Y dio el salto definitivo, sucedió. Se convirtió en Dios. Así es como uno se convierte en Dios, así es como se alcanza. Se dice: ¿quién eres tú? Alguien le preguntó a Bayazid. Dijo: lo perdí hace años. Cuanto más lo busco, menos encuentro. ¿Quién eres tú? Preguntó la persona de nuevo. Bayazid dijo: no hay nada debajo de mi manto excepto Alá. Excepto Dios, no hay nadie dentro de mí, entonces la pregunta ¿quién eres tú? No tiene sentido. No lo soy, Dios es. Y Dios siempre es bienaventurado. Dios es bienaventuranza, por lo que la pregunta es irrelevante. No hay nadie, nada debajo de mi capa, excepto allá. Dios no se encuentra en ningún otro lugar. En Kaaba, en Kailash, en Girnar, en Jerusalén. Hay que encontrar a Dios bajo tu manto. Y la realidad es esta, que no hay nadie excepto Dios dentro de ti. Pero no te has vuelto contra ti mismo, tus ojos están fijos en objetivos distantes. Tus ojos están vagando por ahí en algún lugar del futuro. Dios está aquí y tú no estás aquí. De ahí que el encuentro sea difícil. De lo contrario, no hay ninguna dificultad. El sufismo es el camino del amor intenso, del amor apasionado. Como ha dicho Bayazid, la duración de la vida de ascetismo de Bayazid fue solo de 3 días. El primer día renunció al mundo, el segundo día renunció al otro mundo y el último día renunció a sí mismo. Solo 3 pasos. El primer paso: tomar conciencia de que este mundo no son más que juegos, tomar conciencia de que este mundo no son más que nuestras proyecciones. Y el segundo paso, tomar conciencia de que el otro mundo, el cielo, el paraíso, tampoco son más que nuestros sueños incumplidos, nuestros deseos incumplidos proyectados en el tiempo, en el futuro. Y el tercer paso, cuando este mundo se abandona y ese mundo se abandona, todo lo que queda eres tú. Entonces todo lo que queda es la facultad de proyección, la mente, el ego. El tercer paso consiste en abandonar el ego. Y de repente estás de vuelta en casa. De repente, ya no se necesita nada, todo está disponible.
Entonces uno se echa a reír porque esto siempre ha sido así, todo estaba siempre disponible. Solo porque estábamos buscando y buscando, y estábamos en una búsqueda tan frenética que nunca miramos dentro. Nunca miramos el tesoro que ya llevábamos. Nos obsesionamos demasiado con el mundo exterior, olvidamos el lenguaje del interior, olvidamos que hay un interior en nosotros y que esa interioridad es Dios. Medita sobre estas hermosas líneas de D.H. Lawrence. ¿Estás dispuesto a ser eliminado, borrado, cancelado, no hacer nada? ¿Estás dispuesto a no convertirte en nada, sumergido en el olvido? Si no, nunca cambiarás realmente. El fénix renueva su juventud. Solo cuando es quemada, quemada viva, quemada hasta convertirse en ceniza caliente y floculante. El mito, el hermoso mito del fénix, el pájaro que cobra vida solo por la muerte, que se renueva quemándose, quemándose por completo, cuya muerte se convierte en resurrección. El mito del ave fénix es el mito de todas las personas despiertas. Jesús es otra representación del mismo mito, crucifixión y resurrección. Bayazid dice, me he ido, ya no soy. Esta es la muerte. Pero de esta muerte llega a algo inmortal, se encuentra. Pero la gente es astuta, les gustaría tener a Dios también. Así como tienen un buen saldo bancario, les gustaría que Dios también estuviera en su puño. Quisieran que Dios fuera su posesión para poder jactarse y decir, yo conozco a Dios. Pero ese ego no los permitirá. Dios no puede ser poseído. Dios no es propiedad. No puedes poseer a Dios. Dios es una historia de amor, solo puedes disolverte en él. Y recuerda de nuevo, la disolución no es en algún tú, la disolución es simplemente un abandono en tu propio ser. Cuando desapareces en tu propio ser y no hay un centro a la izquierda que pueda decir yo, has sabido lo que es Dios. El hombre es como un cubo de hielo, congelado. Dios no es más que el derretimiento del cubo de hielo. Entonces pierdes tu solidez, te vuelves fluido. Entonces pierdes el estancamiento y te vuelves fluido. Ese fluir, sí, ese fluir es otro nombre para Dios. La vida es otro nombre para Dios. Al crear los templos, las mezquitas y las iglesias, hemos engañado a la gente. Les hemos dado una noción errónea de Dios, como si Dios fuera algo separado de la vida. No es tan. Y es debido a esta mala educación que se ha perpetuado durante siglos, debido a este condicionamiento incorrecto, que cada vez que la gente piensa en Dios, piensa en una estatua, un templo, un lugar santo. Nunca piensan en sí mismos. De pie frente a un espejo, mirándose a sus propios ojos reflejados en el espejo, ¿alguna vez ha surgido en usted la idea de que esto es Dios? No, tus sacerdotes han destruido esa posibilidad. Y este es el fenómeno real, reconocer a Dios como tu propio ser, palpitando en ti, en el mismo latido de tu corazón. Así que lo primero que me gustaría decirte, Dios no es difícil de encontrar. La dificultad consiste en perderse. Y esta es la declaración no de una persona iluminada, esta es la declaración de todas las personas iluminadas del mundo. Pueden haber nacido en India, China, Japón, Israel o en cualquier otro lugar. Sobre esto todos están de acuerdo. Rumi dice, en un tribunal de justicia que requería que varios testigos probaran la culpabilidad, un fiscal trajo a algunos sufíes para que testificaran con respecto a un determinado crimen. Sin embargo, el juez se negó a aceptar el testimonio alegando que el fiscal tenía un solo testigo, siendo 1000 sufíes lo mismo que uno. Es una hermosa historia la que relata Rumi. El juez se niega a aceptar porque se necesitaban muchos testigos. Se presentaron muchos testigos, pero todos eran sufíes, por lo que el juez dijo, un sufí o muchos sufíes no importa mucho porque todo lo que diga un sufí lo dirán todos los sufíes. Así que puedes traer 10.000 sufíes. Cuenta solo como uno. Esa es una hermosa historia. Buda, Cristo, Krishna, Lao Tse, Mahoma, Baudin, Bayazid no están diciendo cosas diferentes, tal vez de diferentes maneras, pero no cosas diferentes. Están presenciando una sola verdad, y la verdad es que el reino de Dios está dentro de ustedes. Esta historia, había 2 hombres de gran renombre como maestros del camino correcto. Ibn Alim relata que fue primero a ver a uno de ellos, cuyo nombre era Pir Ardesir de Ghazouin. Cada palabra tiene que saborearse lentamente para que se derrita en tu lengua, para que puedas digerirla y su belleza. Había 2 hombres de gran renombre como maestros del camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto?
Te sorprenderá saber, el camino correcto significa que no hay camino. Todos los caminos están equivocados porque se necesita un camino si hay una distancia entre usted y su objetivo. El camino es relevante solo cuando hay una distancia. Pero no hay distancia entre tú y Dios, por lo que no hay necesidad de ningún camino. Ningún camino es el camino correcto. Parecerá paradójico, pero no se puede hacer nada al respecto, la existencia es paradójica. Todos los caminos son caminos equivocados porque un camino te llevará más lejos. No debe ir a ninguna parte, por lo tanto, no se requiere ningún camino. Te están enseñando muchos caminos, y la gente que te enseña los caminos parece muy lógica. Apela a tu mente. Naturalmente, piensas, no conocemos a Dios, no sabemos dónde está, por lo que se necesita un camino. No sabemos dónde está Dios, así que, a menos que se nos dé un camino, ¿cómo vamos a llegar? Pero eres completamente ajeno al hecho de que Dios no está allí sino aquí, no entonces sino ahora, que Dios no es lo buscado sino el buscador. Entonces, cualquier camino te llevará por mal camino, cualquier camino te desviará. Los maestros que te dan camino son pseudo maestros, son personas peligrosas. Han creado mucho caos en el mundo, pero son muy lógicos y atraen a tu mente ordinaria. El verdadero maestro es aquel que toma todos los caminos. El verdadero maestro es aquel que quita todas las enseñanzas. El verdadero maestro es aquel que te desahoga, que destruye todos tus conocimientos y te vuelve ignorante, inocente, como un niño. El verdadero maestro es muy destructivo. Cuando se te quita todo el conocimiento, se retiran todos los caminos, no sabes nada, te quedas en tu ignorancia, desnudo, sin ningún lugar donde esconderte, de repente ocurre la gran explosión. Siempre sucede en inocencia. Por eso Jesús continúa diciendo, a menos que sean como niños pequeños, no entrarán en mi reino de Dios. El verdadero maestro hace que te gusten las niñas pequeñas. El verdadero maestro no te enseña información. El verdadero maestro no informa, transforma. No transmite doctrinas y dogmas. Al contrario, toma una espada y te corta la cabeza. Te deja sin cabeza. ¿Cuál es el camino correcto? El camino correcto significa que no hay camino. Pero si alguien no enseña ningún camino, no enseña ninguna enseñanza, muy pocas personas van a acudir a él porque parecerá muy ilógico. Solo se atraerán personas de gran comprensión e inteligencia. Por eso los falsos maestros atraen a grandes masas. Los verdaderos maestros atraen solo a unos pocos elegidos. Había dos hombres de gran renombre como maestros del camino correcto. Ibn Alim relata que fue primero a ver a uno de ellos, cuyo nombre era Pir Ardesir de Ghazouin. Pir es una palabra sufí para Sida. Pir significa aquel que ha llegado al lugar de donde nunca ha ido en primer lugar, ha llegado a casa, ha llegado a esa casa de la que nunca ha salido, que aunque hubiera querido irse, no pudo. Dejar tu naturaleza es imposible. ¿Qué pasa entonces? La gente solo sueña que ha dejado su hogar. Es como en la noche que duermes y sueñas. Sueñas mil y una cosas, pero por la mañana te encuentras acostado en tu dormitorio. Todos esos sueños, que has estado en Beijing, Filadelfia, Tombuctú y Estambul. Y has estado en Pune todo el tiempo y en ningún otro lugar, pero solo por la mañana, cuando estás despierto, reconocerás el hecho de que todo eso era solo un sueño. Nunca te habías levantado de la cama, siempre estabas aquí. Esa es la situación. Nadie ha perdido a Dios, nadie puede. Es imposible. Dios es nuestro mismo ser, ¿cómo podemos perderlo? Y si lo podemos perder, moriremos inmediatamente porque Él es nuestra vida. Si lo perdemos no hay posibilidad de encontrarlo. Así que la cuestión no es encontrar a Dios, la cuestión es solo recordar. Solo nos hemos olvidado. Por eso los sufíes dicen que zikr, el recuerdo, lo es todo. Eso es lo fundamental. Solo recuerda, solo mantente alerta y recuerda. Solo sea más consciente y comenzará a reír. Nunca había abandonado el lugar y estaba pensando cómo regresar, qué métodos usar, qué caminos seguir, qué mapas se necesitaban. Y estabas consultando mapas y libros y profesores y esto y aquello, y todo el tiempo simplemente dormías profundamente en tu propia casa. Pir significa alguien que ha llegado a saber que nunca ha ido a ningún otro lugar, que siempre ha estado aquí, pero ahora reconoce el hecho, eso es todo.
En el momento en que digo que soy Dios, no estoy diciendo que me haya convertido en Dios. He sido Dios todo el tiempo, justo ahora ha llegado el reconocimiento. Cuando digo que eres Dios, no estoy diciendo que tienes que convertirte en Dios. Si no lo eres, no puedes llegar a ser. Puedes convertirte solo en lo que eres y ya eres. Te conviertes solo en lo que eres, nunca en otra cosa. Entonces no se trata de devenir, es solo cuestión de despertar a tu ser, a tu facticidad, a tu verdad. Ibn Alim fue a Pir Ardesir de Qazwin. Le dijo a Pir Ardesir, ¿me aconsejarás qué hacer y qué no hacer? Ahora bien, este es el comienzo de una investigación incorrecta. Parece tan relevante, parece tan lógico. Al leer la historia, no verá el punto de inmediato, que es irrelevante. No le pregunta a un maestro qué hacer y qué no hacer. Cuando vas a un maestro, simplemente te entregas a él. Entonces le toca a él decirte qué hacer y qué no hacer. Cuando vas a un maestro, un sida, un pir, todo lo que se necesita es confianza. Simplemente te sientas en silencio a su lado esperando el momento adecuado. Él lo sabe, te lo dirá. Cuando Bayazid vivía con su propio amo, vivió durante 12 años sentado en silencio. Lo único que hizo fue, el primer día que vino, tocó los pies del maestro y se sentó en silencio durante 12 años, sin hacer nunca una pregunta, nunca preguntando qué hacer, simplemente esperando con tremenda confianza. Si se necesita algo para hecho, el maestro está allí y me lo dirá. Si no es necesario hacer nada, no me lo dirá. Si se necesita silencio de su lado, seguiré bebiendo su silencio. Si se necesitan algunas palabras, las pronunciará, y él lo sabe, por lo que todo se hará en el momento adecuado. Y sucedió en 12 años. Lentamente, lentamente se volvió cada vez más silencioso. Cuando no preguntas nada, tu mente no se alimenta de información. Se quedó ahí sentado. Miles de personas iban y venían, y hacían esta pregunta y aquella, ¿qué hacer y qué no hacer? ¿Y cuál es el significado de la escritura, este pasaje en particular, qué debe entenderse por ella? Algunas personas dicen esto y algunas personas dicen aquello. Muchos vinieron y muchos se fueron, y Bayazid estaba sentado allí en silencio. Despacio, despacio desapareció. ¿Qué más puedes hacer? ¿Simplemente sentarte en silencio al lado del maestro? ¿Cuánto tiempo puede su mente seguir creando confusión? Cuando no alimentas la mente todos los días, comienza a morir de hambre. Este es un ayuno real que hizo Bayazid, esto es ayuno. No comer no va a ayudar. No comer información va a ayudar. Después de 12 años, el maestro se volvió hacia él, lo abrazó y le dijo, Bayazid, ahora puedes irte. Has llegado. No se pronunció una sola palabra, no se dio ningún mensaje, no se dieron instrucciones, no se dio ninguna orientación. Este hombre, Ibn Alim, hizo una pregunta incorrecta. Le dijo a Pir Ardesir, ¿me aconsejará qué hacer y qué no hacer? Primero, hacer una pregunta así está mal. El discípulo tiene que estar ahí. Su propio ser tiene que estar disponible para el maestro. Su mismo ser le dirá al maestro lo que se necesita, lo que no se necesita, y él lo hará, o lo dirá, o te lo ordenará. Pero Ibn Alim debe haber sido un hombre muy sabio. Estaba haciendo una pregunta sabia. En segundo lugar, está mal porque incluso si quieres preguntar, pregúntate, ¿qué debería ser y qué no debería ser? Primero, no pedir nada es lo mejor. La segunda mejor pregunta es, ¿qué debería ser, qué no debería ser? La pregunta debería ser sobre ser, pero pregunta sobre hacer. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? Recuerde, el hacer es asunto de la moral, el ser es asunto de la religión. La confianza, el silencio, es la preocupación de la espiritualidad. Lo mejor es confiar, callar, esperar con amor, con esperanza, con paciencia. Esa es la relación espiritual. Si no es posible, pregunte, ¿qué debería ser? Esa es una relación religiosa. El más bajo, el de tercera categoría, es preguntar qué hacer, qué no hacer. Esa es una cuestión moral. ¿Qué está bien y qué está mal, qué es virtud y qué es pecado? Esas son las preguntas más comunes. Recuerde, la moralidad no es religión. La religión no es espiritualidad, aunque la espiritualidad contiene religión y contiene moralidad. La moralidad no puede contener religión ni espiritualidad. Por eso una persona irreligiosa puede ser moral, no hay problema en ello.
De hecho, la persona irreligiosa es más moral que la llamada religiosa. La persona irreligiosa puede ser moral, el ateo puede ser moral, uno que no cree en Dios, uno que no cree en el más allá. Puede ser moral porque la moral es solo una forma de vivir cómodamente con la gente. Es un paso calculado, es simplemente funcional. No tiene otra verdad. Por eso hay tantas moralidades como sociedades. Una cosa puede ser moral en India, puede no ser moral en Irán. O a veces una cosa puede ser moral para el hindú y puede no serlo para el cristiano, y el cristiano puede estar viviendo en el mismo vecindario. La moralidad la decide la sociedad. No tiene ninguna verdad última en él. Todo es arbitrario. Es necesario porque el hombre no está solo, el hombre vive con tanta gente. Cuando vive con tanta gente, se necesitan algunas reglas y regulaciones, pero esas reglas y regulaciones son como las reglas de tráfico. No camine en medio de la carretera. No tienen la verdad última sobre ellos. No es que si caminas por el medio del camino has cometido un pecado y serás arrojado al infierno, pero al caminar por el medio del camino, creas una molestia innecesaria en el tráfico. Puedes ser golpeado. Mantente a la izquierda. Pero eso tampoco es de ninguna manera moral, hay países donde hay que mantenerte a la derecha. Ambos son buenos. Manténgase a la derecha o manténgase a la izquierda para que el tráfico se mueva sin problemas. Todo es arbitrario. ¿Tiene una utilidad en ello? Cuando preguntas qué hacer y qué no hacer, estás haciendo una pregunta moral muy común. Aún no eres religioso. La persona religiosa preguntará qué ser y qué no ser. Su preocupación será el ser, no el hacer. Hacer es una cosa exterior, ser es interior. Pero lo mejor es ni siquiera preguntar eso. Si confías, entonces es asunto del maestro. Te has rendido, has abierto todas tus cartas ante él. Ni siquiera te quedas con una carta de triunfo, has abierto todas tus cartas. Eso es rendirse. Ahora él sabe todo sobre ti, hará lo que sea necesario, o si nada es necesario, no hará nada. La pregunta de Ibn Alim es de tercera categoría. Es debido a la pregunta de tercera categoría que el Pir tuvo que decir, sí, pero le daré las instrucciones que encontrará muy difíciles de seguir, ya que irán en contra de sus preferencias, incluso si estas preferencias son a veces por dificultades. Si simplemente te rindes al maestro, la vida crece espontáneamente. En su misma presencia la vida crece espontáneamente, así como en presencia del sol crecen los árboles, no preguntan cómo crecer, y los capullos se abren y florecen, y no preguntan cómo abrir sus pétalos y cómo no abrirlos, y cuál es la forma correcta y cuál es la forma incorrecta, y los pájaros empiezan a cantar. Cuando el sol sale en el horizonte, algo comienza a suceder en toda la tierra. Vuelve la vida, el sueño desaparece, un gran despertar. Exactamente lo mismo ocurre cuando un discípulo se entrega al maestro. Simplemente permanece disponible para su presencia y las cosas comienzan a suceder. El maestro funciona como agente catalítico. Pero eso es lo más alto. Es muy raro tener tanta confianza. Necesita agallas. ¿Por qué no puedes tener confianza? ¿Crees que eres muy inteligente? ¿Por eso no puedes tener confianza? No, eres un cobarde, lleno de miedo. Por eso no puedes confiar. Es el miedo lo que impide la confianza. Solo una persona intrépida puede confiar. ¿Tienes miedo de que te exploten? ¿Tienes miedo, quién sabe? Este hombre puede ser un tramposo, un fraude. ¿Quién sabe a dónde intenta llevarme? ¿Quién sabe? Debería estar alerta y contenerme. Siempre debo permanecer sentado en la cerca para que si algo sale mal, pueda saltar. Siempre debo mantener un pie fuera, así que si hay alguna señal de peligro puedo huir, puedo escapar. Esto es por miedo. Recuerde, la confianza solo es posible cuando no tiene miedo. Solo una persona muy valiente y valiente puede confiar. El mundo se ha vuelto muy cobarde, por eso la confianza ha desaparecido, la fe ha desaparecido. Si no es posible, entonces debe hacerse la segunda pregunta. ¿Qué debo ser? Entonces no estás preguntando por tu carácter, estás preguntando por la meditación. No estás preguntando qué comer y qué no comer. No pregunta cuándo levantarse por la mañana y cuándo irse a la cama. Si es correcto tomar té o no. ¿El café va a perturbar mi crecimiento espiritual o no?
No estás haciendo ese tipo de preguntas sin sentido. Simplemente estás preguntando cómo ser, cómo estar en silencio, cómo ser auténtico, cómo estar quieto, arraigado, centrado. Este es el segundo mejor. Entonces el maestro te dirá, meditación, oración. Luego, con su presencia, el maestro les enseñará meditación, oración, gratitud, agradecimiento. Él te dará una probada de la bendición que tiene. Al primero, se le dará todo. El maestro derramará todo su ser. Al segundo, se le darán algunos destellos, y esos destellos lo prepararán para convertirse en el primero. Entonces el maestro puede verter todo su ser en él. Para el primero, las cosas serán absolutamente fáciles, absolutamente fáciles. Al igual que los peces que nadan en el océano, el discípulo comienza a nadar en presencia del ser del maestro. Es tan fácil, como una gota de rocío que se desliza sobre la hoja de la hierba o el pájaro en el ala. Para el primero, es tan fácil, es tan espontáneo. Para el segundo, es un poco difícil pero no demasiado difícil, solo un poco difícil, porque tendrá que luchar con la mente para abandonar los pensamientos, para convertirse en un testigo. Al primero le sucederá sin esfuerzo, al segundo sucederá con esfuerzo, pero sucederá. Para el segundo, el viaje no será cuesta arriba sino cuesta abajo. Para el primero no hay viaje, ha llegado. Por el segundo, el viaje es cuesta abajo, no será arduo. Para el tercero, el viaje será cuesta arriba. Por eso el maestro dice, sí, pero te daré las instrucciones que te resultarán muy difíciles de llevar a cabo. Cambiar tus acciones sin cambiar tu ser es muy difícil porque las acciones surgen de tu ser. Ese es el problema. No son tus acciones las que realmente son el problema está en algún lugar de tu ser. Por ejemplo, una persona sigue mintiendo y el maestro dice, no mientas. Ahora va a ser difícil. Es más posible que la persona también comience a mentirle al maestro. Ahora dirá, no miento, desde que me lo dijiste he dejado de mentir. Pero es más posible que vuelva a mentir. Ahora le está mintiendo al propio maestro. Cuando una persona miente, simplemente está diciendo una cosa, que en el fondo de su ser tiene algo mal. Es un mentiroso allí, en su ser. Está viviendo una mentira en lo profundo de su ser y esa mentira sigue saliendo a la superficie. Todo lo que sale a la superficie proviene de las raíces. Si quieres destruir un árbol, no sigas podando las hojas. Eso no va a ayudar. Las acciones son hojas. Eso es lo que la gente sigue haciendo. Su ser es violento y tratan de volverse no violentos. Luego, en la superficie, solo en la superficie, logran un barniz, una fachada de no violencia. En el fondo siguen siendo las mismas personas violentas, porque ninguna acción puede cambiar el ser. Es como si pudieras pintarte la cara, pero al pintarte la cara, tu rostro real no cambia. Pero si su rostro real cambia, la belleza ciertamente surgirá por sí sola. Recuerde, no hay forma de cambiar el interior cambiando el exterior porque la circunferencia no puede cambiar el centro. La circunferencia es impotente contra el centro, pero el centro puede cambiar la circunferencia. La circunferencia no es más que el reflejo del centro, así que cambia el centro. El segundo tipo de investigador cambia de centro. Entonces la circunferencia cambia automáticamente. El primer tipo de discípulo deja caer la circunferencia, el centro, todo en su totalidad al maestro. Él permanece indiferente. Todo lo que tiene, lo bueno y lo malo, lo pone a los pies del maestro y queda libre desde ese mismo momento. Su confianza lo hace libre, su confianza se convierte en su iluminación. El segundo intenta cambiar el centro y, mediante el cambio del centro, cambia el primero. Si te vuelves más meditativo, ocurrirán muchos cambios. Por ejemplo, una persona más meditativa dejará de fumar. No será posible porque fumar no es más que una especie de nerviosismo. Siempre que estás nervioso, fumas. Te mantiene unido. Pero, ¿por qué? ¿Qué relevancia hay? ¿Por qué te mantiene unido cuando empiezas a fumar? Es una regresión. Fumar no representa nada más que volver al pecho de su madre. Su humo funciona como si estuviera bebiendo leche del pecho de su madre. El calor proviene del humo caliente que entra, y el humo casi te da la ilusión de que la leche entra y el cigarrillo en tu boca se convierte en el pezón. Siempre que el niño tenía miedo en su niñez, se calmaba, se calmaba.
Siempre que él estaba asustado, miserable, enojado, triste, la madre inmediatamente le daba el pecho. Y luego se durmió. Fue muy tranquilizante. Simplemente está repitiendo ese proceso y nada más. Cuando el niño no puede encontrar a la madre, comienza a chuparse el dedo como sustituto. Y eso también ayuda. Si el niño se chupa el dedo, se duerme, se siente bien, cree que es el pecho de la madre. Mamá está cerca. No necesito tener miedo, no necesito estar nervioso. No hay miedo, nadie puede hacerme daño. Eso es fumar, una regresión psicológica. Cada vez que estás nervioso, estás enfrentando una crisis, un desafío, vas a una entrevista, estás sentado afuera de la oficina esperando que te llamen por tu nombre, estás temblando por dentro, e inmediatamente sacas el cigarrillo de tu bolsillo y comienzas de fumar. Te tranquiliza. El hombre que medita no necesita dejar de fumar, deja de fumar por su propia cuenta. Tiene que parar porque ahora ya no se siente nervioso, está en casa. Meditativo, empieza a echar raíces en su ser, ya no tiembla, no le teme al mundo. No hay nada que temer. Incluso la muerte no le dará miedo porque ahora ha visto algo inmortal en sí mismo, ha probado algo del néctar. El fumar desaparecerá. Por eso no les digo que hagan esto y aquello. Todo mi enfoque es, medita y las cosas cambiarán por sí solas. El meditador, si realmente se sumerge en meditación profunda, no puede ser violento. La violencia surge de ti porque sigues reprimiendo tanta ira que poco a poco se vuelve muy agria, amarga, venenosa. Un día es demasiado y hay que dejar salir el vapor. Pero el meditador no reprime. Intenta comprender en lugar de reprimir. Todo su enfoque cambia. Porque no reprime, nunca lleva ninguna herida en él. No lleva ningún vapor que pueda explotar con cualquier excusa, y a veces también de manera muy irracional, sin excusa. Entonces estos son los tres tipos de buscadores. El primero, el mejor, es un devoto. Simplemente se rinde y empiezan a pasar cosas, no hay camino. Al instante ha llegado a casa. Mirando a los ojos del maestro, tocando sus pies, ha llegado. Ahora no tiene dónde ir. Pero ese es un fenómeno raro. Muy pocos serán de esa inteligencia y esa intrepidez. El segundo tipo es el que pregunta sobre la meditación, mejor que el tercero porque hace una pregunta más fundamental. El tercero hace una pregunta muy baja, la más baja. Su pregunta está más relacionada con la moralidad, la construcción del carácter, la creación de una hermosa fachada. No está realmente interesado en la transformación. Entonces el viaje es difícil, muy difícil. Para el primero no hay viaje, para el segundo un viaje fácil, para el tercero un viaje muy arduo. Sí, dijo el Pir, pero te daré las instrucciones que encontrarás muy difíciles de cumplir, ya que irán en contra de tus preferencias. Y el mayor problema surge cuando quieres cambiar tus acciones. El mayor problema es que ha preferido esas acciones toda su vida, los has cultivado, se han convertido en tu segunda naturaleza. No es solo una cuestión de que su mente ahora piense y decida, no fumaré más. No va a ayudar. Tal vez puedas intentarlo durante 1 o 2 horas, o durante 1 o 2 días puedes intentarlo, pero volverá, y volverá con gran venganza. Y su regreso destruirá la poca confianza en ti mismo que tenías antes. Eso también se habrá ido. Ahora sabrá que fumar es mucho más fuerte que su voluntad, estás derrotado. Y si sucede una y otra vez, poco a poco perderás toda la confianza en ti mismo. Eso es lo que les sucede a las personas llamadas religiosas. Hacen un voto y no pueden cumplirlo. Hacen otro voto y vuelven a fallar, y otro. Y poco a poco llega el reconocimiento, tiene que llegar, soy una persona tan baja, tan fea, tan débil, tan pecadora, que no valgo nada. Eso es a lo que las llamadas personas religiosas se han reducido a. Personas sin valor, sin sentido, impotentes. Empezaron mal, hicieron una pregunta incorrecta. Su primer paso salió mal. Siempre que desee cambiar su acción, será en contra de sus preferencias, de lo contrario, ¿cómo ha cultivado esa acción durante tanto tiempo? Te debe haber gustado, a pesar de lo que dices. Siempre puede estar diciendo que fumar no es bueno. Lo que dices no es el punto. El caso es que has estado fumando. ¿Por qué has estado fumando? Debe haber algo que esté ganando con ello.
Hay algo te da una especie de consuelo, te da cierta seguridad, te da ocupación, te ayuda a permanecer juntos, te aleja de tu nerviosismo. Tiene algo psicológico para ti. Puede decir que debido a que trae tuberculosis o cáncer, por eso estoy en contra, pero esos razonamientos no ayudarán. La tuberculosis puede llegar en 30 años, pero el nerviosismo es ahora. Y hay personas que padecen tuberculosis y nunca han fumado, y hay personas que padecen cáncer y nunca han fumado. Y hay personas que han fumado toda su vida y no padecen cáncer. Entonces todas esas cosas están ahí en la mente. ¿Quién sabe? Entonces, para algo incierto, ¿cómo puedes renunciar a lo que es cierto, que fumar ahora mismo te dará un poco más de confianza? Y vas a una entrevista. Tu jefe te ha llamado y tienes miedo. Con solo dar una calada a su cigarrillo, le dará una buena calada a su pecho. Estarás un poco más caliente, la sangre circulará mejor. Un poco más de nicotina en tu sangre y estarás erguido, y podrás mirarte cara a cara con el jefe. Sin este cigarrillo estarás flácido y suelto, y no sabrás qué decir ni cómo decirlo. Puede comenzar a temblar y puede administrar mal todo, puede estropearlo todo. Esto es ahora mismo, inmediato. ¿A quién le preocupa una tuberculosis que vendrá después de 30 años? ¿Quién sabe si vas a vivir 30 años? Viendo el tráfico y los accidentes y los aviones cayendo y los trenes, ¿quién sabe? Y hay guerras. ¿Quién sabe unos 30 años? La pregunta es ahora mismo, y el cigarrillo lo ayudará en este momento, a menos que sepa algo mejor. Si puede sentarse en silencio durante un solo minuto y observar su respiración, eso le dará una confianza real, no creada por la nicotina. Eso le dará un silencio real, que no dependerá de ningún químico. Pero habrá que aprender a meditar. No pregunte cómo cambiar sus acciones, pregunte cómo cambiar las raíces mismas de sus acciones. Las acciones siempre van a ir en contra de las preferencias. Y a veces sucede. Incluso si estas preferencias son por las dificultades, también has vivido con ellas durante tanto tiempo que tienen un cierto atractivo. Las personas son grandes racionalizadores. Continúan racionalizando. Incluso si están creando miseria en sus vidas, continúan encontrando hermosas razones para su miseria. Dicen que es deber, dicen que es sacrificio. Encuentran hermosas etiquetas. Recuerde, el hombre es muy astuto y muy inteligente para encontrar racionalizaciones. Hay millones de personas que sufren innecesariamente, pero creen que su sufrimiento tiene un gran valor. La idea de que su sufrimiento tiene un gran valor los mantiene en el sufrimiento. Muchas personas viajan innecesariamente en viajes largos donde hay atajos disponibles, pero se han acostumbrado a los viajes largos. No elegirán el atajo. El atajo es tan nuevo. Puede ser cómodo, puede ser conveniente, pero es tan nuevo, ese es el problema. A la mente siempre le gustan los viejos. No le gusta lo nuevo porque lo nuevo crea un poco de inseguridad en ti. No sabes cómo abordarlo. Quién sabe, puede fallar, puede que no tenga éxito. Es mejor ir siempre por el camino antiguo. Lo conoce perfectamente. Entonces el Pir tiene razón. Él dice: incluso si estas preferencias son a veces por dificultades. El otro día estaba leyendo un artículo en mi contra. La persona que lo ha escrito dice, si realmente quiero ayudar a este país, debería volverme como Dayananda y Vivekananda. Solo entonces podré ayudar a este país. Ahora, así es como funciona la mente. Dayanandas y Vivekanandas han existido aquí por millones. ¿Han ayudado al país? Nadie hará esa pregunta. ¿Cómo han ayudado al país? Y si me han ayudado, ¿qué necesidad tengo de ayudar al país? Han existido tantos Dayanandas y tantos Vivekanandas. ¿Qué han hecho? De hecho, son las causas de tu desdicha. Pero te has acostumbrado a ellos. Te han comenzado a gustar porque los conoces desde hace miles de años. Tienen un gran atractivo porque encajan con tu mente, y tu mente es la causa de tu desdicha. Encajan con tu mente y también son parte de la causa de tu desdicha. El autor que ha escrito el artículo en mi contra dice que yo enseño a la gente a vivir una vida terrenal y los verdaderos santos nunca han enseñado eso. Siempre han enseñado a la gente a renunciar a la vida terrena. Eso lo sé. Por eso estás sufriendo. Por eso eres pobre, porque has olvidado cómo vivir en esta tierra.
Nadie te ha enseñado cómo vivir en esta tierra, cómo amar esta tierra. Todos te han enseñado que esta tierra es fea, que es un castigo que te han enviado aquí, que se supone que no debes disfrutar. Si disfruta, se le enviará de nuevo. Se supone que debes estar muy triste, desapegado. Tienes que renunciar a todas las alegrías de la tierra para que la próxima vez no tengas que nacer y entonces disfrutarás de los placeres celestiales. Debido a que estas personas han estado hablando demasiado sobre el otro mundo, han destruido este mundo. Te enseño esta tierra. Esta misma tierra, el paraíso. Este mismo cuerpo, el Buda. No soy un Dayananda y no quiero ser un Dayananda. Y si piensas que Dayananda es un santo, yo tampoco quiero que me llamen santo. Esa misma palabra me resulta fea, obscena. Estas son las personas que te han destruido, te han envenenado. Pero el atractivo es porque son viejos y tú los conoces, y no están solos, han sucedido por miles. Y lo han estado contando con tanta frecuencia, continuamente, durante siglos. Adolf Hitler ha escrito en su autobiografía, Mein Kampf, que si repites una mentira continuamente, se convierte en verdad. Y eso es lo que ha pasado en este país. Durante miles de años se han repetido algunas mentiras. Que Dios está contra el mundo. Él no es. Si está en contra del mundo, ¿por qué sigue perpetuando este mundo? Si está en contra de este mundo, es el pecador más grande. ¿Por qué sigue dando vida a este mundo? ¿Por qué crecen los árboles? ¿Por qué nacen los niños? ¿Por qué continúa la vida? Y lo llamas omnipotente. No puede simplemente decir, alto. Así como un día dijo, sea la luz y hubo luz, ahora diga, sea la oscuridad, así también habrá oscuridad. Hágase la muerte. Simplemente puede terminar con todas las tonterías de un solo golpe si está en contra. Si un poeta está en contra de su poesía, no la escribirá. Si un pintor está en contra de su pintura, la quemará. Si un músico está en contra de su música, arrojará su vena, la destruirá. ¿Cuál es el punto? Dios debe estar completamente enamorado del mundo. Él es. Tus Dayanandas y tus Vivekanandas están completamente equivocados, pero como han estado repitiendo una antigua mentira, sigues creyendo en ellos. Ahora, me veo mal, naturalmente, obviamente. Siglos de repetición, y de repente estoy aquí y digo que Dios está enamorado del mundo, y tú también debes estar enamorado del mundo. No lo renuncies, vívelo con gran alegría, celébralo. Naturalmente, parezco estar en contra de la religión. No lo soy, Dayananda lo es. Dayananda no es una persona religiosa en absoluto. Ciertamente es un gran erudito, un gran helicóptero de la lógica, un gran cortador de cabello, pero si miras en el fondo, solo hay palabras y nada más. Ninguna experiencia espiritual propia. Pero este país lo elogió mucho porque él elogió a este país. Así es como nos satisfacemos mutuamente. Un arreglo mutuo de satisfacción del ego. Dijo que este país es el país más sagrado del mundo. Dijo que los hindúes son los arios. Cambió el nombre porque, dijo, hindú no es nuestro nombre real, fue dado por otras personas, los extranjeros nos lo han dado. Así como todo el mundo llama a los alemanes, pero ese no es su nombre. Y el mundo entero llama a Japón, Japón, pero ese no es su nombre. Exactamente así, dijo Dayananda, otros nos han llamado hindúes. Este no es nuestro nombre es ario. La palabra Arya significa los nobles, los más nobles, los pocos elegidos de Dios. Adolf Hitler también eligió llamar a su raza nórdica los arios. Las personas nobles del mundo, las personas que nacieron para dominar el mundo. Ahora bien, esto satisfizo mucho al ego hindú. Alabaron a Dayananda como si fuera una reencarnación de Dios. Era solo un mero erudito y toda su argumentación era infantil, fea, y religiosa porque estaba luchando contra todas las religiones. El cristianismo estaba equivocado, el budismo estaba equivocado, el jainismo estaba equivocado, el islam estaba equivocado. Todas las religiones estaban equivocadas excepto la religión aria. No lo llamo religioso en absoluto. Llamo religioso a Ramakrishna, que dijo que todas las religiones son iguales, que dijo que todas las religiones alcanzan la misma experiencia, que dijo, no he conocido desde una ventana, sino desde todas las ventanas, y he visto la misma visión una y otra vez.
Probó métodos hindúes, probó métodos musulmanes, probó métodos cristianos, probó métodos budistas. Y una y otra vez dijo, he llegado a la misma experiencia de todas las formas posibles. Dios es uno, y la experiencia de Dios es una. Ramakrishna era una persona religiosa. Fue contemporáneo de Dayananda. Dayananda no era una persona religiosa en absoluto, pero el hombre que escribió el artículo parece ser un seguidor de Dayananda. Y así es el caso de Vivekananda. Su maestro, Ramakrishna, era una persona iluminada, pero no Vivekananda. Vivekananda fue simplemente un buen misionero, inteligente, articulado, educado, muy versado en los caminos de la filosofía, pero eso es todo. No soy un Dayananda y no soy un Vivekananda, y no quiero serlo. Pero la gente sigue diciendo y preguntando estas cosas. Y no ven el sentido de que todas estas personas han estado adorando la pobreza, y si ustedes adoran la pobreza nunca puede ser destruida. Odio la pobreza. Llamo a la pobreza la mayor enfermedad. Tiene que ser destruido, no adorado. Estas personas han estado diciendo una y otra vez que la pobreza es algo espiritual. Digo que la pobreza es la cosa menos espiritual del mundo. La riqueza es espiritual y la riqueza exterior crea posibilidades para la riqueza interior. Pero ciertamente, mis declaraciones irán en contra de sus preferencias. Aunque sus preferencias los lleven a las dificultades, la miseria y el hambre, todavía se aferrarán a su vieja mente. La mente siempre se aferra a lo viejo. No tiene agallas para ir con lo nuevo, siempre tiene miedo de adentrarse en un océano inexplorado. Permanece atado a lo conocido, al territorio familiar. Ibn Alim pasó algunos meses con Pir Ardesir y descubrió que la enseñanza era realmente difícil para él. Aunque los antiguos discípulos de Pir Ardesir eran ahora famosos en todo el mundo como maestros iluminados, él no podía soportar los cambios, las incertidumbres y las disciplinas que se le imponían. Eso está destinado a suceder. Cuando te mueves hacia un trabajo interior, tus viejas certezas desaparecerán porque la vieja mente comenzará a perder su control sobre ti y te volverás más inseguro. ¿Qué sucede realmente cuando la gente viene a buscar la verdad? Realmente han venido a buscar la certeza, no la verdad. Quieren estar absolutamente seguros para que puedan estar seguros y protegidos. Pero cuando comiences a buscar, tus viejas certezas desaparecerán porque tus viejas certezas se basan en mentiras. Antes de que lleguen nuevas certezas, las viejas tendrán que irse, y habrá un período transitorio en el que casi estarás en el caos, en el que casi no sabes para nada qué va a pasar y qué está pasando. No podía soportar los cambios, las incertidumbres y las disciplinas que se le imponían. Finalmente, solicitó permiso a los Pir para irse y viajó a la tequia del segundo maestro, Mursid Amali. Le preguntó al Mursid, ¿me impondrías cargas que podría encontrar casi intolerables? Ahora, desde el principio, quiere estar seguro de que no se le debe imponer ninguna carga, ni dificultades, ni incertidumbres, ni disciplinas. La gente quiere que la verdad sea muy barata. Lo quieren sin pagar ningún costo por ello. Amali respondió, no te impondría tales cargas. Ibn Alim preguntó, ¿me aceptarás entonces como discípulo? Debía haber estado absolutamente feliz, regocijado con la perspectiva de encontrar un maestro que no le pusiera ninguna dificultad. El Mursid respondió, no hasta que me hayas preguntado por qué mi entrenamiento no sería tan oneroso como el de Pir Ardesir. Ibn Alim preguntó, ¿por qué no debería ser tan oneroso? El Mursid le dijo, porque no me preocupo por ti y tu bienestar real como Ardesir se preocupa por ti. Por lo tanto, ahora no debes pedirme que te acepte como discípulo. En el momento en que el discípulo pide, dame a Dios a bajo precio, no es digno de ser aceptado como discípulo. En el momento en que el discípulo dice, no me pidas que pase por ninguna dificultad, no quiero pasar por ningún dolor, ninguna agonía, no está listo para ser un discípulo. Le había hecho una pregunta equivocada al Pir, ahora le estaba haciendo una pregunta aún peor al Mursid. Mursid significa maestro. El maestro dijo, porque yo no me importaría. No vale la pena cuidar de ti. El maestro solo se preocupa por aquel que está dispuesto a entregarse. Y tu bienestar, no puedo ocuparme de eso también, como Ardesir se preocupó por ti. Por eso te puso tantas dificultades para que pasaras, te amaba.
Pero has destruido esa posibilidad. Y si no pudiste atravesar a ese hermoso hombre y su ayuda, es inútil perder mi tiempo. Por lo tanto, no debes pedirme que te acepte como discípulo. Para ser aceptado como discípulo se necesita entrega. Uno necesita morir en el maestro, solo entonces uno se convierte en discípulo. Suficiente por hoy.